sobrenatural. Así que quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Esta es su casa, estamos para servirle, ¿verdad? Nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo es que usted siempre reciba bendición de esta familia. Si me pueden encender un poquito más las luces de aquí, Beto, para que no esté tan oscuro. Pero la verdad estamos muy contentos de que usted haya elegido esta transmisión. Quédese con nosotros, ayúdeme a compartir, ¿verdad? Este enlace con más personas para que más gente reciba el mensaje de parte del corazón de Dios. ¿Cuántos están listos para que lo que Dios quiera hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas? Yo estoy listo, yo estoy emocionado de saber que Dios nos va a hablar. Acompáñenme por favor en su Biblia, en el primer versículo. Dice Juan capítulo 3, versículo 35, en la versión TLA. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. Diga conmigo, hambre. Nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Diga conmigo, sed. Hay dos palabras aquí muy claves que me gusta mucho. Número uno es hambre y número dos es sed. Pero me llama mucho la atención que dice el versículo: el que confía en mí, hablando de Jesús, nunca volverá a tener hambre. Nunca volverá a tener sed. La pregunta que muchas personas se hacen es: si yo ya conozco a Jesús en mi vida y que ya está en mi corazón, ¿eso quiere decir que nunca más volveré a tener hambre o alguna necesidad, o que nunca más voy a volver a tener sed? Porque ahí lo dice que el que confía en Jesús nunca más volverá a tener hambre. Parece algo contradictorio. ¿Por qué? Porque en el otro versículo, quiero que me acompañes al siguiente versículo, Beto, por favor, siguiente versículo. Mateo capítulo 5, versículo 6, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todo, dice: afortunados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Entonces es aquí donde tal vez hay mucha gente que no entiende. Dice: bueno, entonces tener hambre y tener sed, ¿es bueno o es malo? El conocer a Jesús en mi vida dice que yo ya no voy a volver a tener hambre ni sed. Y luego otro versículo me dice que son afortunados los que tienen hambre y sed. Entonces pónganse de acuerdo, ¿no? O es bueno tener hambre y sed, o es algo que ya se sació una vez que conoces a Jesús. Yo te quiero decir algo: no es lo mismo tener hambre que pasar hambre. Te lo voy a repetir: no es lo mismo tener hambre que pasar hambre. Nosotros en nuestro organismo comemos 3 veces al día. Hay 3 horarios para comer. Y nuestro cuerpo nos pide comer. Nuestro cuerpo es normal y es natural que tenga hambre. Y cuando tú tienes hambre, vas al lugar donde te sirven la comida, te sientas, te ponen el plato y sacias tu hambre. Pero uno no come una vez y para siempre. Nuestro cuerpo necesita los alimentos y los nutrientes para seguir viviendo. Pero no es lo mismo que haya gente que tenga hambre y no haya un lugar donde poder saciar esa hambre. Esa persona no nada más tiene hambre, sino pasa hambre, sufre de hambre. ¿Por qué? Porque no tiene que comer. No está satisfecho su organismo. Por eso la palabra de Dios dice que ciertamente son afortunados los que tienen hambre y se acercan a Jesús, y es ahí donde su hambre es saciada. Y no una sola vez, sino que constantemente nosotros tenemos que acercarnos a comer del pan de vida que es Jesús.
Una persona no cambia simplemente por haber conocido a Jesús una vez en su vida y haber comido de Él una sola vez y ya no volverá a tener hambre. Al contrario, una vez una persona que aprende y come de Jesús una vez y tiene hambre otra vez, ya sabe dónde acudir, ya sabe dónde hay alimento, ya no tiene por qué pasar hambre. Diga conmigo, ya no tengo por qué pasar hambre, porque ya sé dónde saciarla. Pero hay gente en el mundo o aún dentro de la misma iglesia que anda buscando dónde saciar esa hambre. O que alguna vez probó a Jesús y probó de su presencia en sus vidas y de repente dejó de comer ese alimento. Estaba yo estudiando qué es lo que pasa con la gente que sufre hambre o pasa hambre. Al principio tu cuerpo necesita tanto esa comida, pero como no la tienes se empieza a debilitar. Tu cuerpo se empieza a enfermar porque no tienes los nutrientes necesarios, pero luego llega un punto de inanición, un punto donde ya ni siquiera tu cuerpo te pide la comida. Se acostumbra a ya no comer. Es más, hay personas que pasan hambre y tienen la comida enfrente y ya no les apetece, ya no les gusta, ya no lo quieren comer. Muchos de nosotros podemos llegar a caer en un hambre espiritual en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que está Jesús, sabemos que su presencia nos puede llenar y aún así seguir pasando hambre. Yo estoy seguro que si tan solo tú te metes en tu casa en la presencia de Dios, lo buscas con todo tu corazón, Él se dejará hallar y se acercará a tu vida y saciará tu hambre. Jesús es experto en saciar hambre, por eso dice, afortunados. Diga conmigo, afortunados. Afortunados los que tienen hambre, los que quieren comer. La semana pasada se me acercó un hombre, no sé si vino hoy. Se acercó un hombre y quiso platicar conmigo al final y me dijo, quiero dinero, necesito que me den dinero, voy a hacer un viaje a tal lugar y ustedes me tienen que dar dinero. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo que te puedo ofrecer es un plato de comida, ven, te voy a dar de comer, te voy a dar de beber. Fui a la cocina y le dije, mira, mientras come esto. Y él me lo hizo a un lado y me dijo, no, yo ya comí. No me hace falta comida, yo lo que quiero es que me des dinero. Le dije, pasa, entra, quédate aquí a escuchar el mensaje. No, yo lo que necesito es dinero. Y como no le di dinero, quiso tocarme. Me dice, voy a orar por ti para que Dios esto y Dios te haga esto. Y le digo, ¿sabes qué? No me toques. Tú no puedes tocarme. El tipo se dio la media vuelta y se fue gritando. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que aunque ya ha comido de muchas cosas que se le ha ofrecido y su estómago está lleno, aún su espíritu está hambriento y sediento. Pero hay gente que ya no tiene hambre, que ya no responde a esa necesidad del hambre. Hay gente que ya se acostumbró a pasar hambre, a vivir así en escasez. Dice el siguiente versículo, por favor, Beto. Dice Mateo capítulo 6, versículo 11, en la versión PDT, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, hay una palabra clave. En el versículo 11 dice, danos hoy, ¿qué? Los alimentos que necesitamos para siempre. ¿Eso dice? Danos hoy los alimentos que necesitamos para la eternidad. No, dice, danos hoy el pan de cada, ¿qué? De cada día. Danos la porción adecuada. Danos la porción que necesitamos. Por eso hay un versículo que me gusta mucho en la Biblia donde dice, Jehová es mi porción. ¿Es mi qué? Mi porción. ¿Sabe qué? Escúcheme bien. No es lo mismo el hambre que el apetito. Esto quiero que lo anote. Son dos palabras diferentes. No es lo mismo tener hambre que tener apetito. Si tú estás escribiendo, escribe estas dos palabras aparte. ¿Verdad que normalmente las usamos para lo mismo? Ay, es que tengo hambre. Ay, es que ya me dio apetito. Pensamos que la palabra hambre y apetito son lo mismo. ¿Y sabe qué? No son lo mismo. El hambre es una necesidad fisiológica natural que todo mundo tenemos.
Cuando llega la hora de desayunar, no sé a qué horas desayunas, pero cuando llegan las 9 o 10 o no sé a qué horas desayunas, ya tu cuerpo naturalmente te pide comer, tiene hambre. Diga conmigo, hambre. Y tú le das de desayunar a las 9, pero no es normal que a las 10 de la mañana tu cuerpo tenga hambre otra vez, cuando ya comió, cuando ya pasó el tiempo del hambre, ya entró el alimento, ya debió de haber quedado satisfecho tu estómago porque tuvo su porción. Pero una persona que desayuna a las 9 y tiene hambre a las 10, esa persona ya no tiene hambre, esa persona tiene apetito. ¿Sabe qué es el apetito? El apetito es un impulso muy fuerte, ¿verdad?, de querer satisfacer una necesidad simplemente por placer. Hay gente que come porque es una necesidad y hay gente que ni siquiera necesita ese alimento, pero le da tanto placer, le da tanto disfrute. Ni siquiera su cuerpo le está pidiendo comer más, pero él quiere comer más. Esa es la diferencia entre tener hambre y tener apetito, porque el apetito ya es un placer innecesario. Y cuando yo me puse a estudiar de que hay gente que aún después de haber comido a sus horas, o que sabe que viene otra hora en la cual tiene que comer, le entra apetito, hay una insatisfacción en su vida. Está relacionado mucho con situaciones emocionales en la vida de la gente: estrés, angustia, preocupación, soledad, depresión, y buscan llenar ese vacío. Por eso es que hay muchas personas que lo llenan con comida o lo llenan con ciertas satisfacciones que les dan placer. Hay una sustancia en el cerebro, ¿verdad?, en el hipotálamo, que cuando tú comes te genera un placer. Y me llamaba mucho la atención que decía que hay dos alimentos, diga conmigo, dos alimentos que engañan al cerebro y no se sacian. Número uno es la grasa y el otro es el azúcar. Por eso es que hay gente que come grasa y engañas tanto a tu cerebro que él dice: no, todavía le entra más, todavía le entra más. El azúcar también. Tomas algo azucarado. No sé cuánto les gusta el té Reca o la Coca-Cola, pero increíblemente puedes tomar y tomar y tomar y tomar y es algo dulce. ¿Sabes por qué? Porque engaña a tu cerebro. Y siente que no tienes una saciedad y que le entra y le entra y le entra más. ¿Sabe que muchos de nosotros estamos viviendo una vida satisfaciendo nuestro apetito y no nuestra hambre? Hay muchos de nosotros que solamente buscamos satisfacer algo que nos dé placer y no algo que nos llene y nos haga vivir una vida plena. Hay gente que está comiendo pero no se está nutriendo. Quiero que por favor prepares el primer video, Beto. Preste mucha atención al siguiente video. Si me pueden apagar las luces, por favor. Hasta ahí. Me sorprende mucho cómo es que estas personas van a un restaurante, se sientan en una silla, en una mesa, están en una mesa y les sirven aparentemente su comida.
y hacen como que comen, como que se llenan, ¿verdad? Y parece que lo disfrutan, pero ¿sabe qué? Nada de eso los sacia. La palabra de Dios dice que a veces el ojo no se cansa de ver, el oído de oír, el hombre de pecar. Obtiene tanto, gana tanto. Hay gente que tiene esposa y no es feliz. Hay gente que tiene un matrimonio sólido y no es feliz. Hay gente que tiene dinero o un buen trabajo y aún así no es pleno. Por eso es que no entienden cuando dicen, es que como me alimento y aún así siento hambre. Aún así no me sacio. Aún así siento un vacío en mi corazón. Aún así hay algo que me falta, hay algo que necesito. Decía el video, nosotros no tenemos que imaginar la comida, pero hay muchas personas que sí se la imaginan. Que no nada más tienen hambre física o hambre natural, sino hay gente allá afuera que está deseosa de un hambre espiritual. De conocer a aquel Jesús que dice, si probases de mí, yo soy el pan de vida. Si me comes, jamás volverás a pasar hambre. ¿A qué me refiero con que no volverás a pasar hambre? No es que no tendrás hambre, sino que cuando tengas hambre, acudirás conmigo y yo te saciaré. Yo te llenaré. No tienes por qué pasar hambre, y es lo que yo te vengo a decir en este día. No tienes por qué vivir así, ni acostumbrarte, ni a estar en un grado de inanición espiritual. Al grado de que ya ni siquiera el alimento que recibes en tu iglesia, ni siquiera leer la Biblia o escuchar a alguien que te quiera dar un mensaje, ya no te llena. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia no puede llenar la vida de una persona. Un pastor no puede llenar la vida de una persona. El único que llena nuestra vida, ese se llama Espíritu Santo. Y tú y yo lo necesitamos. No lo vas a encontrar en ningún lugar. No lo vas a encontrar en ningún lugar en el mundo, más que en la presencia de Dios. Y necesitas tener esa hambre. Necesitas despertar. No está mal tener hambre, pero hay que tener mucho cuidado de confundirla con el apetito. Siguiente versículo, por favor, Beto. Salmos capítulo 107, versículo 9. En la versión TLA dice, Dios calma la sed ¿de quién? Del sediento. ¿Y el hambre de qué? Del hambriento. ¿Te das cuenta? Me gusta mucho porque dice, hey, si tienes hambre, yo la calmo. Si tienes sed, yo la calmo también. Yo tengo la solución para llenar tu vida. La pregunta es, ¿solamente vamos a tener hambre una vez en la vida? No. Todos los días de nuestra vida debemos de despertar con hambre. Dios tiene que ser nuestra porción diaria. Si hay algo que cuando yo llego a la casa con hambre y me siento, yo quiero más de mi porción. ¿A poco no te da ganas de doblar plato, de pedir más? Pero cuando mi esposa viene y me pone mi comida y le digo, tengo más hambre, ella me dice unas palabras que a ningún esposo nos gusta escuchar. Lo siento, mi amor, esa es tu porción. ¿Esa es tu qué? Tu porción. Es la parte que te corresponde. Es lo que hay, es lo que necesita tu cuerpo. A nuestro cuerpo nunca le debemos de dar lo que quiere. Te lo vuelvo a repetir y esto lo debes de anotar. A tu cuerpo nunca le tienes que dar lo que quiere. A tu cuerpo le tienes que dar lo necesario, lo que necesita. Porque nuestro cuerpo siempre va a querer más. Por eso cuando dice en la misma palabra de Dios, dice, hey, Dios es mi porción diaria, es lo que necesito. Yo no necesito que mi apetito sea suplido, sino yo lo que necesito es que mi hambre sea suplida. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Por eso me gusta donde dice, Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Siguiente versículo, por favor. Proverbios capítulo 23, versículo 2 en la versión Dios habla hoy. Fíjate bien lo que dice, y esta es la parte primordial que quiero hablar. Aunque tengas mucha ¿qué? Mucha hambre,
controla tu ¿qué? Tu apetito. ¿Te acuerdas lo que les compartí hace tiempo cuando les decía que cuando te sientes a la mesa de alguien importante y te ponga un plato en la mesa, dice, no te dejes alucinar por sus manjares. Aprende a controlar tu apetito. Cuando tengas hambre, dice, controla tu apetito. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene un plato y no nada más se come eso, quiere comer más. Todo exceso es malo. Todo exceso es malo. Y no te estoy hablando solamente del alimento físico. Hay gente que ya se desespera porque quiere hacer más cosas. Estaba yo platicando con un chico que nos está ayudando aquí a servir en la iglesia. Y dice, es que pastor, yo ya quiero predicar, yo ya quiero hacer esto, yo ya quiero hacer lo otro. Y le digo, tranquilo, cada día tiene su afán, cada día tiene su porción. No te quieras comer el pastel todo en un día. Cada día tiene su rebanada. A Dios no te lo comes de un jalón. A Dios lo vas conociendo día a día. Por eso quiero decirte algo, tu vida no va a cambiar en un suceso. Tu vida necesita un proceso. Cuando Dios les daba el maná al pueblo, Él les daba su porción para siempre o su porción diaria. Su porción diaria, no podían guardar ese alimento para el día que sigue. Ahora imagínate, el primer día te emocionas de que cae maná y lo comes, pero ahora imagínate comer eso todos los días, por años. Yo creo que llegó un punto en que la gente ya se olvidó que su estómago estaba saciado y empezaron a tener apetito. ¿Empezaron a tener qué? Apetito. Porque no te sabe igual un bistec así como está a un bistec con cebolla, con ajo, con especias, con guacamole, con tortillas, con salsa casera, ¿cierto o no? No te sabe igual, porque todos esos aditamentos te hacen satisfacer tu apetito. Pero realmente lo que te nutre y lo que te llena también es el platillo, lo principal. El pueblo dejó de ver que Dios estaba llenando esa área y empezaron a extrañar las cebollas, empezaron a extrañar los condimentos. ¿Sabe por qué? Porque fue más grande su apetito que llenar su hambre, que satisfacer su hambre. Muchos de ustedes, escúchame bien, tienen una esposa bellísima, un esposo que ama a Dios, pero aún así hay gente que está pensando en que quiere algo más. Hay gente que tiene un hogar sólido, o que no le hace falta nada, o que tiene la cantidad correcta para vivir y aún así quiere más. Por eso es importante, no que tú te conformes, sino, decía, creo que Pablo, sé vivir y sé tener en lo poco y en lo mucho, en cualquiera de las circunstancias, ¿verdad? Sé lo que es tener abundancia y sé lo que también es pasar hambre. Pero tengo mi porción diaria, tengo mi porción, la parte que a mí me corresponde. Dios quiere ser en tu vida tu porción diaria. Siguiente versículo, por favor. Quiero llegar al principal. Proverbios capítulo 24, versículo 3 en la versión de las Américas dice, fíjate bien, en otras versiones dice, si te encuentras la miel, hijo mío, dice, come miel, hijo mío, porque es que, ayúdeme, come miel, hijo mío, porque es que, buena. Y repite, dice, sí, es como decir, sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Fíjate bien cómo lo dice. Es muy importante que uno aprenda a leer. Dice, come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. ¿Eso en qué versículo está? Proverbios capítulo 24, versículo ¿qué? Aquí te está aconsejando que comas miel. Ahora ve qué dice el capítulo 25 siguiente, por favor, Beto. Proverbios 25, 16, en la Biblia de las Américas, que dice, ¿has hallado miel? ¿Qué dice? Come solo lo que necesites, no sea que te ¿qué?
que te hartes y ¿la qué? Y la vomites. Aquí me sorprende mucho porque dice, has hallado miel, cómela, disfrútala. Es deliciosa tu paladar y cuando llega al estómago, qué rica es, qué deliciosa es. Dios no está en contra de que disfrutes las cosas que tienes y que llenen y traigan una satisfacción a tu vida, que disfrutes a tu esposa, que disfrutes a tu esposo, que disfrutes tu hogar, tu familia. Pero luego dice, ten cuidado con la miel. Dice, cuando comas miel, solamente come lo que ¿qué? Lo que necesites. No comas de más. No vivas una vida llena de excesos, ¿verdad? Todo exceso en nuestra vida conlleva algo erróneo. Dice, la miel es rica, pero si te pasas en exceso, la terminarás ¿qué? Vomitando. Porque tu cuerpo te dice, hey, esto ya no más, ya no quiero más. Es importante que aprendas, así como dicen que tenemos que escuchar nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo nos pide, también tenemos que aprender a escuchar nuestro espíritu. Nuestro espíritu está sediento y hambriento y eso es bueno. Diga conmigo, es bueno tener hambre, es bueno tener sed, porque seremos saciados. Pero me preocupa mucho que hay gente que no tiene ni hambre ni sed de Dios. Y eso sí es preocupante. Que llega un punto en que ves la miel y ya no te provoca, ya no quieres comer porque ya estás harto. Así como este hombre viene y se sienta y no quiere ningún mensaje de la palabra de Dios, no quiere nada de la nevería. Él lo que quiere es ¿qué? Dinero. Él lo que quiere es dinero. Porque el dinero los va a hacer feliz, porque el dinero va a solucionar muchos problemas, porque el dinero lo va a sacar de la situación en la que está. Yo te hago una pregunta, ¿qué estás esperando tú para vivir plenamente? ¿Qué te hace falta en el estómago? ¿Qué te hace falta en el corazón? ¿Cuál es la insatisfacción que tienes? ¿Qué no te hace ser feliz? ¿Que no tienes al esposo que quieres, a la esposa que quieres? Déjeme decirle algo, la palabra de Dios dice que Dios, escúchenlo muy bien, Dios es la plenitud que lo llena todo. Si alguien lo puede buscar en un versículo, dice la palabra de Dios, Dios es la plenitud que lo llena ¿qué? Todo. Nadie más va a poder llenar tu vida más que Dios. Escúchalo bien, nadie más. Siguiente versículo, por favor. Siguiente versículo. Isaías capítulo 55 versículo 1, Dios dijo, todos los que tengan sed, vengan a beber agua, y los que no tengan dinero, vengan y lleven ¿qué? Trigo, vino y leche sin pagar nada. Siguiente, por favor. Óiganme bien. Y comerán una comida ¿qué? Buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan ¿qué? Que no quitan el hambre. Por eso Dios viene y te dice, no gastes tu tiempo. Yo he platicado con una persona que estaba pasando por situaciones difíciles en su matrimonio y me dijo, pastor, ya gasté de todo. Ya fui con psicólogos, ya fui con psiquiatras, ya fui con el cura, ya fui con la monja, ya fui a la iglesia, no sé qué, ya fui a todos lados. Y nadie sacia mi sed. Y le digo, ¿sabes qué? Ni yo la voy a saciar. Si tú esperas que yo como pastor sacie tu sed, lo siento mucho, pero yo no soy el que la va a saciar. Por algo dice en el versículo 2, oigan bien. Y lo dice con signos de ¿qué? De admiración. Oigan bien, óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena gastar tu dinero y ganar dinero y gastarlo en comidas que no sacian tu hambre. En pocas palabras, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo en el dinero. No regales tu dinero. Por eso cuando yo hago una conferencia creativa e invito a gente
Casi no me gusta etiquetar, ¿verdad? Y decirle, hey, te espero este domingo, hey, quisiera que vengas este domingo. ¿Sabe por qué? Porque hay comida rica. Y no porque la preparé yo no la aquí el último que merece atención soy yo. ¿Sabe que hay comida que viene del parte del corazón de Dios? Y cuando tienes comida en la casa, quieres que todo mundo venga. Hace poco una señora publicó en sus redes sociales que ninguno de sus familiares llegaron a la fiesta de su hijo, no sé cuántos lo vieron, que se quedó con sus brincolines y con un montón de comida, porque la gente tuvo miedo de salir por el coronavirus. Y decía, mi hijo está triste y yo no quiero que se me quede esta comida. Y lo publicó abiertamente, y sabe que eso se hizo viral. La gente de todas las colonias empezaron a llegar y los niños se subieron al brincolín y la gente se comió la comida. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú sabes dónde hay alimento, no hay necesidad de pasar hambre. No hay necesidad. Entonces, por eso no logro entender cómo es que hay gente que está pasando un hambre espiritual cuando el que es el pan de vida está presente. No gastes más tu tiempo ni tus fuerzas queriéndote alimentar con comidas que no quitan el hambre. Siguiente versículo, por favor. Dice en el versículo 3, vengan a mí y presten atención, obedézcanme y vivirán para siempre. Yo me uniré ¿a qué? A ustedes. Quiero que prestes mucha atención al siguiente video. Le decía yo a la pastora Aidimar, es un video que lo tenía yo desde hace mucho tiempo. Y yo no había entendido por qué, porque a mí me gusta mucho explicar ciertas cosas con videos, porque así siento que a la gente se le queda más el mensaje. Quiero que prestes mucha atención a este video y te lo voy a explicar.
Hasta ahí. Quiero que me ayudes, Jorge, por favor. Si hay algo que me llama mucho la atención de este video, es que todos estaban aparentemente llenos. Cuando tú ves a una persona o nos ves que estamos llenitos o gorditos, eso no quiere decir que estamos satisfechos. A veces tú puedes pensar que la gente está plena o vive una vida plena simplemente porque está lleno. Lo importante no es estar llenos, sino de qué estamos llenos. En el video vemos que hasta el perro estaba gordo, ¿cierto o no? Y todo mundo estaba resignado a estar así. La pregunta es, ¿te diste cuenta que estaban comiendo? ¿Alguien sabe qué estaban comiendo? ¿Le puedes poner nombre a ese platillo? Era una pasta negra. Lo increíble es que todos estaban comiendo ¿lo qué? Lo mismo. Y al todos comer lo mismo, obtenían el mismo ¿qué? El mismo resultado. El niño vivió así. Se sienta en la mesa y la mamá le dice, come tu porción, come tu comida. Pero llegó un punto en el donde el niño dice, es que lo increíble es de que como y como y como y aún ¿qué? Aún sigo teniendo hambre. Como lo mismo que comen mis papás, lo mismo que come hasta el perro. Y ellos ya están resignados a tener lo que tienen. Llegó un punto donde el niño dijo, no, yo quiero algo diferente. Veía un pájaro volar y decía, yo quiero eso, yo quiero obtener ese resultado. Quiero volar, quiero ser ligero, quiero cumplir ciertos sueños, ciertos anhelos. Y él se colgaba globos y se ponía alas e intentaba volar. Y se frustraba mucho porque se dio cuenta en un momento que con ese cuerpo no iba a llegar a ningún ¿qué? A ningún lado. Y dijo, ¿cómo es que otros lo logran? ¿Cómo es que ese pájaro sí puede volar y yo no puedo volar? Y tuvo que fijarse en un momento y dijo, necesito alimentarme de lo mismo que él está comiendo. Necesito comer lo mismo. Si quiero una actitud o un resultado diferente, no puedo seguir alimentándome de lo mismo. Se frustró el niño, cayó en la nieve y dijo, no puedo seguir con esta hambre. Estoy gordo, estoy lleno, pero lleno de lo incorrecto. Y eso me hace empezado el camino. Veo que mi madre está consciente de ello, veo que mi padre está igual, pero yo no estoy así. Yo no estoy bien. Qué importante reconocer cuando tú no estás bien. Porque el hambre es personal, el hambre no nada más es comunitaria, el hambre es personal. Y el saciar esa hambre es una responsabilidad tuya y mía. Yo no sé si tenga hambre tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero es muy importante, escúcheme bien, así como dice la palabra de Dios que la salvación es personal, es muy importante que tu crecimiento también te enfoques en ello. Este niño dijo, no, yo no puedo seguir comiendo lo mismo. Vio al pájaro comiendo frutas y comiendo bayas. Y yo no sé cómo le hizo para subirse a ese árbol y bajar las bayas y llegar a su cuarto y ver que sus padres estaban comiendo en la mesa lo mismo. Y él dijo, no, mi hambre va a ser diferente. Mi hambre va a ser diferente. Empezó a comer y pasó un tiempo. El resultado no fue enseguida. Pasó un tiempo porque él se tuvo que determinar a alimentarse de una manera diferente. Por eso Jesús te dice, hey, deja de estar comiendo lo que te hace lento. Deja de estar comiendo lo que simplemente llena tu cuerpo, pero no sacia tu hambre y tu espíritu. Entra a este proceso. Yo tengo el alimento correcto para cumplir mis propósitos en ti. Luego sale la imagen muy irreal del niño volando. Pero ¿sabe qué significa eso? No te estoy hablando de que todos tus sueños se van a cumplir.
si tú te alimentas de lo correcto. Dios no viene a cumplir tus sueños. Dios viene a cumplir sus planes perfectos en tu vida. Escúchalo bien. Tú no estás para cumplir, no naciste para cumplir tus sueños y tus anhelos. Tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria, para cumplir sus sueños y sus anhelos en nuestra vida. Y eso es algo que tú tienes que entender. Por eso dice la palabra de Dios que tu apetito no sea mayor a tu hambre. El hambre tiene que ser saciada, pero el apetito ya está de más. Por eso el niño, cuando se sienta y la gente se le queda viendo y dice: ¿cómo es que lograste esto? Simplemente sacié mi hambre. Yo quiero invitarte, escúchame bien. ¿Sabes por qué les invité a venir? Porque hay alimento en la casa. Les invité a venir porque el mismo Jesús que ha saciado mi vida hoy en día, y que mañana cuando yo tenga hambre, Él está dispuesto a saciar también mi vida, es el mismo que quiere saciar tu corazón hoy. Porque muchos de ustedes vienen con preocupaciones que les quitan el sueño, que les quitan el hambre, con respuestas de doctores, con situaciones en su matrimonio, en su hogar, y estás tan metido en tu problema que hasta el hambre se te ha quitado. Y cuando hablo del hambre, es el hambre física realmente. Pero muchos de ustedes también ya han dejado su hambre espiritual. Ya no la sienten. Ya no quieres sentarte a orar con Dios, ni a platicar con Dios, ni siquiera de la necesidad que tienes. Ya estás en un grado de inanición espiritual. Y yo vengo a decirte que despiertes, que hay una mesa servida y que hay un lugar en la mesa para ti. Lo importante es nutrir tu vida. Deja de estar queriendo llenarla de otras cosas. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Nos despedimos de la transmisión en línea y quiero quedarme con la transmisión, con la reunión, la celebración en vivo.